El proyecto del ministro ponente Javier Lainez Potisek propone desechar un amparo en contra del conglomerado empresarial propiedad de Alejandro El Güero Murillo, lo que implicaría evadir impuestos. En los pasillos reservados de la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación se respiraba prisa. No la urgencia de última hora, sino la premura planeada. Quedan apenas semanas para que algunos ministros, identificados por su afinidad con una línea jurídica conservadora, concluyan su periodo. Agosto marca su salida, pero antes de partir hay temas que buscan dejar resueltos. Ayer la sala enlistó un recurso que podría pasar inadvertido entre el cúmulo de resoluciones técnicas, si no fuera por su impacto financiero y simbólico. En juego están 4.442 millones de pesos del erario federal. El beneficiario directo, vean nada más esto. Si se aprueba el proyecto del ministro Javier Lainez Potisek, sería la empresa Pegaso PCS SA DCB, propiedad de Alejandro Murillo Azcárraga. El expediente 158/2025 propone declarar fundado un recurso que dejaría sin efecto un amparo en revisión y permitiría a Pegaso deducir ese monto por supuestos gastos diferidos del ejercicio fiscal 2024. El argumento empresarial sostiene que el impuesto sobre la renta reclamado proviene de ingresos de una firma con la que se fusionó ese año. Sin embargo, Pegaso conservó la concesión que generaba esos ingresos y los siguió recibiendo. Lo que no se menciona en el proyecto, pero resulta crucial, es que el trasfondo corporativo de Pegaso PCS, fundada a finales de los años 90, la compañía operó como proveedor nacional de telefonía móvil hasta que fue adquirida por Telefonía Movistar en 2022. Desde entonces funcionaba bajo esa marca, pero con estructura legal propia. El propietario original y beneficiario último de esta empresa es Alejandro Murillo Azcárraga, empresario vinculado históricamente al grupo Pegaso, con intereses en telecomunicaciones, medios y deportes. Para los críticos, este caso ejemplifica una práctica fiscal común durante el periodo neoliberal. La utilización de estructuras corporativas complejas para obtener beneficios fiscales multimillonarios, aun cuando las condiciones reales de operación no justifican esas deducciones. La ponencia del ministro Lainez opta por no analizar el fondo del asunto. Alega que no se trata de un tema constitucional, por lo que debe desecharse. Bueno, para la ministra Lenia Batres, sin embargo, el caso sí toca principios fundamentales. Por eso decidió no acudir a la sesión. Y cito: tomé la decisión de no acudir ante la insistencia de votar asuntos fiscales de altísimo costo para la hacienda pública, explicó Lenia Batres. Además, anunció que propondrá que todos los asuntos fiscales se discutan en el pleno de la Corte, en sesiones abiertas y no en salas cerradas. Bueno, la discusión, como tantas otras que implican cifras millonarias, se llevó a cabo a puerta cerrada, sin acceso público y sin cámaras. Por lo que está en juego no es menor. Pero lo que no está en juego no es menor, perdón. La salida inminente de ministros en funciones para hacer acelerado la resolución de temas que podrían ser interpretados como herencia jurídica a favor de ciertos grupos económicos. Vean esto. Lo que algunos ven como una interpretación técnica del derecho fiscal, otros lo consideran un intento por dejar resuelto antes del relevo un beneficio millonario para una empresa ligada a uno de los conglomerados más influyentes del país. Pegaso PCS, hoy operado bajo la marca Movistar, es parte de un complejo corporativo que ha navegado con éxito el entorno regulatorio mexicano. Su papel en esta resolución expone una vez más cómo las decisiones de última hora tomadas lejos del escrutinio público pueden tener efectos duraderos sobre la hacienda nacional. Cuando el nuevo pleno de la Corte se instale tras la renovación de ministros, cambiarán los nombres. Lo que está por verse es si también cambiarán las prioridades, las resoluciones, los intereses, o como ustedes le quieran llamar. Aquí hemos dicho que la Corte que viene va a ser por mucho mejor de la que tenemos, porque esta
simplemente está podrida, hay que decirlo. Y sigue haciendo de las suyas, mi Robert, con esta propuesta del ministro Javier Lainez, que quiere condonarle impuestos a Alejandro Burillo Azcárraga por 4.400 millones de pesos. Es un escándalo, es una locura, y son de las cosas que aún quieren dejar como herencia, digamos, en vida, estos ministros y ministras de la Corte, de la actual Corte, dando o proponiendo fallos a favor, nuevamente, de grandes empresarios, de los potentados de este país, a quienes han beneficiado a lo largo de los años en su cargo dentro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y a escasas semanas, un par de meses de abandonar el cargo, pues resulta que le quieren dar este beneficio, esta ayuda a Alejandro Burillo Azcárraga, alias El Güero, quien es primo de Emilio Azcárraga Jan, el propietario de Televisa. El propio Güero Burillo tiene acciones en Televisa, fue dueño del equipo del Atlante, él impulsó el Abierto Mexicano de Tenis, en fin, ha hecho muchas empresas a lo largo de su trayectoria, y ahora con su telefónica Pegaso, pues quiere evadir impuestos por más de 4.400 millones de pesos. A ver en qué termina esto, pero bueno, pues la Corte ahí haciendo de las suyas todavía. Imaginemos solo un caso que involucra 4.400 millones. Es impresionante. También el propio cinismo de la Corte, que como bien apuntan ustedes, ya se va esta Corte, y antes de irse, pues considera que puede pasar a darle algún regalito a este magnate, a este empresario, y que uno pudiera pensar, pues, ¿qué le deben estos ministros? ¿Por qué tal nivel de complicidad con este personaje? Y por otro lado, también nos muestra de qué manera se han hecho los negocios y las grandes fortunas en este país. Así es como lo han hecho. Es muy fácil, ¿no? La verdad es de que muchas veces se presentan a este tipo de personajes como los grandes empresarios, visionarios, que sabían dónde estaba el negocio y que con un trabajo intenso lograron acumular grandes cantidades de recursos. No, pues lo han hecho también al amparo de su relación con el poder político. Y este es un gran ejemplo. Y precisamente estos empresarios están tan complicados, tan dolidos con la reforma al Poder Judicial, porque pues ya probablemente no tendrán la oportunidad de hacer esto que están haciendo, que es precisamente pues beneficiarse de que son amigos de los jueces, de los magistrados y de los ministros, particularmente de los ministros, para tener este tipo de beneficios. La verdad es de que este tema hoy ni siquiera se estaría discutiendo, pasaría de manera hasta de noche el beneficio a este tipo de empresarios de no estar precisamente ya en el ojo del huracán el propio Poder Judicial, como todavía en estos meses bastión de estos personajes, bastión del PAN, bastión del PRI, que hoy precisamente están dando una muestra de por qué era ineludible que se sacudiera al Poder Judicial. Y aquí lo dijimos, ya es perfectible, perdón, ya no es perfectible, era lo que se podía hacer con la reforma judicial, pues no, habrá muchas irregularidades todavía, habrá mucho trabajo por hacer, habrá mucho que revisar y que reconstruir, pero de que era importante que este grupo que beneficia a estos empresarios fuera apartado ya del Poder Judicial. Entonces, pues sí, la verdad es de que muchos dicen, no, es que viene un Poder Judicial más o peor que el que tenemos. Se la están poniendo muy sencilla para que sea mejor, porque este que tenemos hoy cada vez muestra los niveles de putrefacción en los que se encuentra, no solamente por ineptitud, sino por complicidad, por corrupción. Entonces, otro que llegue, probablemente sin mucho esfuerzo, hará un mejor papel que lo que hoy tenemos, porque el que hoy tenemos está por los suelos. Sí, y fíjate, híjole, cuánta verdad te acompaña, mi querido socio. Pero fíjate, tú dices, ¿qué le deben los ministros a estos? Ellos se dicen empresarios. No, hay que decirles como son, traficantes de influencia. Como son, los términos hay que utilizarlos. ¿Qué le deben? No, pues es que no le deben. Están en la nómina. Están en la nómina. Miren, ahora sí que el amigo de un amigo me platicó, para no decir que fui yo personalmente el que vi, pero un amigo, estos despachos, ¿sí? Están agarrados
de tantos jueces, de tantos ministros, pero agarradísimos, que cuando llega un cliente le dice, no, hombre, no te preocupes, el juez es mi compadre. A mí, ahora sí, como casi la película de esta película de Lobo de Wall Street, ¿no? A mí mídeme por mis fracasos, no por mis triunfos, ¿no? Una cosa así. Estos personajes están tan agarrados de ministros, de jueces, que cuando llegan los clientes, ni siquiera les dicen, no, no te preocupes, vamos a checar tu caso. Les dicen así en automático, no pasa nada, nada pasa. Entonces, esta es una muestra. Esta es una muestra de todo eso, de toda esa corrupción, de todas esas agarraderas, de todo ese tráfico de influencias. A ver, los nuevos ministros, ministras, magistrados, jueces, en fin, van a hacer las cosas perfecto y no se van a equivocar. No, pues aquí nadie es ingenuo. Claro que se van a equivocar. Por supuesto que va a haber corrupción en alguno de ellos y van a decir, ven, a ver, pues se dio la elección judicial y aún hay jueces corruptos. Claro, va a pasar, pero por supuesto, ojalá y no, ¿verdad? Yo digo que no pase, ¿verdad? Pero va a pasar. Pues ese tipo de cosas nos tiene que servir a la ciudadanía para hacer un mejor escrutinio, para investigar más, para involucrarnos más en estos temas y que realmente lleguen personas, pues, híjole, pues más, con menos sesgo, para decirlo suavecito, para no decirlo, porque es jueves y hay que controlarse un poquito, con menos sesgo, ¿no? Ojalá no haya corrupción, ojalá y todo eso se quite, pero tampoco soy ingenuo, pues. Hay una, en el Poder Judicial todavía sale de este monstruo de 1000 cabezas, que no está tan fácil erradicarlo. Ahora, yo lo dije aquí, se están moviendo ministros, magistrados y jueces, pero debajo de los jueces, por decir en la escala, todavía hay más funcionarios que también están coludidos y que esos van a querer seguir con el negocio y contaminar a los nuevos que lleguen. Yo dije en su momento, también tendría que haber una limpia ahí, porque no solo está de jueces para arriba, también con los operativos. Muchas veces los que hacen la chamba son los que están metidos en eso. Pero bueno, un caso más que nos da la razón del por qué la elección al Poder Judicial era más que urgente y más que necesaria. Y aquí sí voy a retomar tus palabras porque fuiste desde hace varios meses muy repetitivo, Robert, diciendo que lo mejor hubiera sido que en cuanto entrara la reforma al Poder Judicial, en ese momento salieran los ministros y ministras de la Corte, porque iba a estar ocurriendo lo que estamos viendo y que hemos visto a lo largo de todos estos meses y que todavía falta lo que sigan haciendo de aquí a que salgan a finales, hasta el último día de agosto. Pero bueno, ahí están muy claros los ejemplos de todo lo que han hecho a favor de grandes empresarios, de los potentados, en contra de la población. Meses y meses. Pues estamos hablando de impuestos, es dinero que va a las arcas públicas. No, y todavía salen a criticar a Lenia Batres. Hay personajes ayer que salieron a criticarla. No, es que la ministra del Pueblo no quiso asistir, que porque no sé qué. Ahí se dan cuenta de qué lado está. Oye, vean los argumentos. Lenia Batres subió un tuit argumentando el por qué no asistió. Ahorita ya lo mencionamos. ¿Sí? ¿Qué querían? Otra vez, pues, ir a esas salas que no son públicas y que ahí, en esas salas no se discute, se pacta, se acuerda cómo ayudar al traficante de influencias. Qué bueno que esas salas ya desaparecieron gracias a la reforma del Poder Judicial, esas ya desaparecen y ya todo va a ser en el pleno y público. Y es que así debe de ser, pues. A ver, ¿qué ocultan? ¿Por qué tendrían que ser en privado? O sea, explíquenme por qué tiene que ser eso en privado, ¿sí? No, y aquí el asunto es de que, ¿cómo es posible que se atrevan a hacerlo? Pues ahora que sí, ya hay mayor luz sobre lo que hacen, sobre su propio trabajo, ahora que ya no tienen esa unidad, porque imaginemos lo que pasaba antes, pues no había alguna ministra o ministro que desentonara dentro de esto, ni siquiera se informaba a la población, ellos lo aprobaban en la propia sala, como bien dice Roberto, lo pactaban en la sala, y ya después, pues ni quien siquiera se enterara. No era ni noticia en medios de comunicación y no pasaba absolutamente nada. Hoy, como ya hay quienes desentonan con el grueso de quienes siguen controlando hasta hoy
la Corte, ya nos podemos enterar de esto y ya podemos arrojar luz sobre esto que está ocurriendo. Muy, muy grave, es que imaginemos 4.400 millones que un personaje acaudalado en este país dice que no quiere pagar y genera pues una estrategia leguleya en ese sentido. Y ahí está la Corte para avalar esa estrategia leguleya. Y ahí están esos ministros que son los que se hacen cargo prácticamente de la defensa de los intereses de estos personajes, desde el puesto más alto, que es ministro del Poder Judicial de este país. Entonces, también que vaya haciendo sus anotaciones el próximo Tribunal de Disciplina Judicial. Es importante, porque también para eso llegan. No se trata nada más de que borrón y cuenta nueva. La propia sociedad mexicana sí necesita justicia pronta y expedita. Ojalá se esté investigando a este personaje, a estos ministros, que hoy son prácticamente los defensores de estos intereses privados y sobre todo de personajes muy acaudalados que en muchos asuntos, decíamos, le han hecho mucho daño al país por el tráfico de influencias que ejercen. Decíamos hace unos instantes, y muchos los tratan todavía como es que los grandes empresarios que son visionarios y crean empresas y dan empleos, etcétera. Oye, pues qué fácil, si tienen al propio poder público de su lado, que les perdona impuestos, que les perdona trámites, pues ¿quién no puede hacer ese tipo de empresas que muchas veces tratan mal a los trabajadores, les pagan mal y que evaden impuestos? Entonces, oye, pues no son precisamente beneficiarios o benefactores más bien de la propia población, como muchas veces los hacen pasar. Y decías, ¿no? Preguntabas, Sósimo, pues ¿qué les deben, no? Por ejemplo, este ministro Javier Lainez, que es el que propone este fallo a favor de Alejandro Burillo, yo diría más bien, pues ¿a cambio de qué, no? ¿Qué va a recibir a cambio? ¿Qué porcentaje de esos impuestos que le quiere condenar va a recibir este ministro? Porque no es de a gratis. Sabemos que nada es de a gratis y que estos ministros trabajan literalmente para estos personajes. Así que, pues bueno, estaremos al pendiente de a ver qué se decide a final de cuentas sobre este asunto de Alejandro Burillo Azcárraga, que quiere dejar de pagar más de 4.400 millones de pesos.